cada instante, en el mundo relacional, en la convivencia, y es inagotable, es indeterminado, es infinito la cantidad sucesiva y progresiva de impresiones que recibimos, tanto externas como internas. Quien trabaja con las impresiones está trabajando sobre el ego, sobre sí mismo. Pero para trabajar sobre las impresiones hay que desacondicionar la conciencia que se encuentra condicionada en los intereses de la vida en primer lugar. Después que esa esencia ha sido desacondicionada de los intereses del mundo y es centrada a través de la voluntad, a través de la autodeterminación, a través de la ayuda de nuestro Dios Padre Madre, especialmente en el aspecto madre, fundamentados en la oración, en la meditación, en la devoción y en la tendencia irrevocable de nuestra voluntad y propósito e interés de despertar la conciencia, recibiendo ese auxilio de lo divinal, nuestra esencia empieza a desembotellarse y se empieza a desembotellarse del acondicionamiento, aclaro, y comienzan los primeros destellos de autodeterminación y de autonomía que se van a acrecentar cuando comencemos a eliminar de nuestro interior el yo. Es decir, y esto es exacto e insustituible, si no eliminamos, si no disolvemos, si no aniquilamos un yo, no se libera ningún nivel en ningún porcentaje de conciencia. Al no liberarse la conciencia embotellada en el ego, no podemos iluminar, fortalecer, despertar la conciencia que ha sido desacondicionada de los intereses de la vida que ya mencionamos. Cuando logramos, después de haber desacondicionado la conciencia, eliminar un yo, sí acontece entonces el inicio del trabajo sobre sí mismo correctamente, en el sentido y dirección de que nuestra conciencia firmemente y establecida despierta, se emancipa y dirige nuestra propia vida. En ese estado vamos formando el centro de gravedad permanente, también vamos formando nuestra luna psicológica, también estamos formando o dándole configuración primaria a lo que va a ser el alma o el traje del alma. Todo esto no está aislado de la iniciación, es decir, de la ciencia del provismo. Aquí aparece entonces el drama cósmico, la vivencia directamente en carne y sangre, en lo personal e íntimo del Evangelio dentro de nosotros. Entonces somos cristianos verdaderos, somos gnósticos verdaderos y somos
aspirantes a la luz verdaderamente. Cuando ya la conciencia desacondicionada y desembotellada del ego en sus primeros porcentajes, ella comienza entonces a través del ser y la conexión con la divinidad dentro de nosotros, es decir, queda establecida una relación esencia padre-madre o esencia divino Elohim. En esa comunicación, en esa relación, en ese establecimiento, en ese vínculo divino, entonces la conciencia crea dentro de nosotros el estómago mental o el aparato digestivo mental. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un hombre verdadero y una máquina humana, sea varón o sea hembra, es decir, de las personas, es que el hombre verdadero, al que me refiero, tiene un estómago mental que lo creó a través de su autorrealización íntima, muy específicamente en lo que respecta al negarse a sí mismo o en lo que respecta a la muerte del ego. Las personas no tienen ese estómago mental, nosotros no tenemos ese estómago mental y por eso no solamente tenemos un ego fortalecido y desproporcionado, sino que cada día creamos más yoes. Por eso somos una máquina humana creadores de yoes, porque cada vez que llega una impresión a nosotros, generalmente creamos más yoes y eso es muy trágico. Porque si nosotros dejáramos de crear yoes, ya es algo, pero no, nosotros vivimos en eso. La humanidad es una gran maquinaria productora en serie de yoes. Entonces, cuando la esencia, libre en un porcentaje, aunque sea mínimo, comienza a crear dentro de nosotros, con ayuda del ser, el aparato digestivo o el estómago mental, entonces ella se va a encargar de procesar, bajo esa creación, las impresiones. Cuando la conciencia se encarga de nuestro proceso psicobiológico, psíquicos, volitivos, etc., es decir, de nuestra propia vida íntegramente, las impresiones las recibe ella en forma inmediata y directa. Al recibirla, en su perfección e inmanencia, porque es propiedad a ella en forma cognitiva, ella actúa y armoniza la impresión consubstancialmente con nuestra vida en los procesos descriptivos específicos, es decir, en lo que respecta a emoción, a pensamiento, a volatilidad, a sexualidad, a instintividad, a mecanicidad, etc. Cuando digo mecanicidad estoy hablando de los centros nerviosos y allí no produce ninguna acción al ego. En otras palabras, cuando ella interviene, el ego no puede ni alimentarse, ni tampoco reproducirse, ni mucho menos se altera el funcionamiento orgánico del cuerpo, porque ella en su perfeccionamiento lo ha armonizado. Así, ella es capaz de convertir el insulto, la ofensa, en comprensión, tolerancia, amor. He aquí lo maravilloso de la esencia. Como ella está conectada al ser y establecida, el ser recíprocamente, en su perfeccionamiento, la hace partícipe de esos dones espirituales
de esa cognición, de esas virtudes, y hace posible que la ofensa no se ofensa, y hace posible amar, perdonar, tolerar a quien nos ofende. Entonces vemos lo maravilloso que es la esencia libre del ego. Entonces, esa conciencia sabrá en su perfección, en el nivel en que se encuentra, de direccionar, distribuir, establecer y ordenar dentro de nosotros las impresiones y los hidrógenos. Entonces, el trabajo sobre sí mismo, aunque es psicológico y alquimista, es un trabajo realmente de alta ciencia, porque si vemos la envergadura de este trabajo, del procedimiento y sus resultados, nos quedamos admirados en los efectos liberadores y el producto que genera a nivel facultativo, a nivel de cognición, a nivel de poder. Porque solamente así, trabajando con las impresiones, transformándolas, es que podemos nosotros realmente morir en el ego y liberarnos del anticristo, del inicuo, de falso profeta y de nosotros mismos.